Bueno, cosas que pasan, graciosas, no sé editar, así que voy a pedir a alguien que me ayude a hacerlo, si no, bueno, el video va a quedar así, lo que puedo hacer en este momento. Bueno, ese es el derecho al olvido clásico, el derecho que la jurisprudencia ha ido creando sin una norma expresa, pero aprovechando las normas sobre privacidad, sobre honra, sobre muchísimos derechos y obviamente enfrentando y haciéndose cargo de una situación que había que resolver y que estaba muy bien que así lo hicieran. El derecho al olvido que hoy día está de moda es un derecho que tiene que ver con Internet y que no es necesariamente derecho al olvido porque el olvido supone cierto tiempo, cierto paso del tiempo, así por lo menos como yo entiendo la palabra olvido. Uno sabe algo y luego lo olvida. En Internet muchas veces se recurre a este genérico nombre de derecho al olvido para eh, pedir rectificaciones, para pedir correcciones, desindexaciones, etcétera. No sé si terminé de contar el caso de Mario Costeja, este español. El diario La Vanguardia, que es donde habían salido los avisos de remate, 16 años atrás, como muchas veces salen avisos de remate en los periódicos, decidió poner todas sus publicaciones online. O sea, ediciones anteriores, subirlas. Y al indexar la información con los mega buscadores, uno podía poner cualquier nombre y encontraba información de esa persona en el pasado. Ahora decía, esto me afecta mi vida, pagué mis deudas, soy otra persona, estoy dedicado a otras cosas, ¿por qué esto tiene que perjudicarme? En España hay una tradición bastante poderosa y bastante interesante. El que le interese puede meterse en la página de la Agencia de Protección de Datos española. Realmente se va a encontrar con buen material. Hay una gran tradición de protección de datos. Y la Agencia Española de Protección de Datos decide intervenir y le hace una consulta al Tribunal Europeo de Justicia, no a la Corte Europea de Derechos Humanos, al Tribunal Europeo de Justicia, pidiéndole cómo deben ser interpretadas estas normativas o esta situación. Aquí el caso empieza a ponerse complicado, porque hoy día el buscador universal es Google. Hay otros buscadores, pero digamos por todos ellos Google. Pero Google no es una empresa española ni es una empresa europea. Empiezan a producirse realidades nuevas. La soberanía de los países ya queda corta. Para regular o solucionar un problema de esta naturaleza no nos basta con lo que digan los tribunales españoles o alemanes o ni siquiera los tribunales europeos. Porque Google tiene servidores en San Francisco, pero además tiene copias de seguridad en Noruega y en África, por si allá. Está súper cubierto. Entonces, ¿cuál es la legislación que lo cubre? ¿Puede el Tribunal Europeo de Justicia o un tribunal español resolver un problema o limitar o ordenarle a Google que haga algo? Se produjeron un montón de problemas procesales. Menos mal que Google tenía una filial que se llamaba Google Spain y eso permitió decir que, claro, que estaba refiriéndose a Google. Si no, no hubiera habido ninguna posibilidad procesal de analizar este caso. Bueno, el caso es mucho más largo y más complejo y tiene muchos puntos, pero lo interesante fue que el Tribunal Europeo de Justicia, al interpretar la normativa europea sobre la materia, dijo, wow, el responsable no es o no solo es el diario La Vanguardia, el responsable es Google. ¿Por qué va a ser Google si Google es una lupa, un simple buscador? ¿Por qué va a ser responsable Google de las informaciones que miles de millones de personas suben? Y es por una razón muy sencilla, porque es una empresa grande, organizada, con recursos, con tecnología. Si uno realmente quiere proteger los datos de las personas, es más fácil, más correcto decirle, usted señor, preocúpese de que esta información no aparezca. Quizá no de borrarla, ojo, es súper importante, no es necesario borrarla, pero que no salga en la primera página, o en la segunda o la tercera. Los datos búsquenlos ustedes, son muy impresionantes de cuántas personas que buscan algo en Internet avanzan de la primera a la segunda página, de la segunda a la tercera y la tercera a cuarta, ya la quinta, sexta página estamos hablando de menos del 1% de la gente. Entonces, realmente no estamos hablando de hacer desaparecer información, sino de no facilitar tanto su aparición como si fueran hechos realmente de mucha relevancia y mucho interés. El tema obviamente no se zanjó acá porque Google ya sabemos es internacional, hay gente que no entiende el derecho al olvido de la misma manera. Los gringos en Estados Unidos no creen en el derecho al olvido. Para ellos una información entra en la corriente de la información pública y entró.
No hay forma de sacarlo. Pueden reconocer que el interés público decae, pero dicen, es tan complicado empezar a decir cuándo, si son 5, 6, 10 años, 11, 18. Cuando una información, cuando algo ya no tiene interés público, cuando sí. Si es que no tiene interés público, ¿por qué alguien va a estar interesado en publicarlo? Estamos en este rollo del interés del público, es el interés público real, el interés del público, de los miles diversos subgrupos de públicos que existen en una comunidad o en un país tan policultural como Estados Unidos. Es realmente un zapato chino y ellos dicen la libertad de expresión es tan importante que ante la duda vamos a dejar mejor que la información siga funcionando, siga fluyendo. Ya fue pública una vez, ya se publicó legítimamente, mejor no nos metamos en este problema. El tema del derecho griego, como les digo, es un rollo muy europeo al, que está empezando a percolar y está empezando a generar conversaciones también en otras partes del mundo. Les recuerdo que en Estados Unidos hay cosas que a mí por lo menos me resultan choqueantes y más bien horrorosas. Y hay otra gente que no. Yo respeto las opiniones de otra gente, a lo mejor hasta cambio de opinión en algún momento, pero hoy día los registros de ofensores sexuales, no es que esté obviamente a favor de las ofensas sexuales, pero alguien comete un delito o es acusado, son delitos de dificilísima prueba, donde corren muchos prejuicios, donde corren muchos delitos complicados, pero alguien que es condenado por un delito de tipo sexual queda en un registro público permanente de agresores sexuales por todo el resto de su vida. ¿Para qué lo dejan salir de la cárcel? Se supone que cuando una persona sale de la cárcel aprende la lección, se resocializa, puede hacer una vida civilizada, decente, reinsertarse. La reinserción social, que esa persona vuelva a ser un ciudadano útil, bien portado, es uno de los objetivos del derecho penal y de la pena. Decirle salga de la cárcel, usted se ha rehabilitado, pero va a aparecer en un listado de ofensores sexuales, es asegurar a esa persona que no lo dejen entrar más a ningún club, a ningún trabajo, ningún... Hay una película interesante sobre eso que se llama Little People, la pueden ver. Hay miles de películas, pero realmente hay un tratamiento muy discriminatorio a esos delitos o a otros. Imagínense ustedes que cualquier persona que hubiese cometido desde asesinatos hasta pequeños robos o que haya copiado una prueba en la universidad, etcétera, estuviera en un registro de personas que cometieron este delito alguna vez, significa que no creemos en que la gente se rehabilite, en que no creemos que la gente puede tener una segunda oportunidad, en que no creemos que después de salir de la cárcel las personas pueden volver a vivir civilizadamente. Quizás tienen razón. Yo prefiero la ilusión, prefiero eh, la idea, quizás me dirán utópica, pero de pensar que la gente se puede resocializar y puede comenzar una nueva vida después de haber pagado por sus faltas y vivir bien, vivir libre de sus errores del pasado, incluso por las personas que estén haciendo el esfuerzo, por las personas que tengan esa capacidad. Yo prefiero que haya una especie de borrón del pasado y que el pasado ya no los persiga para siempre. En Chile hubo un caso también, hay muchos casos, pero voy a comentar uno. Eh, Voy a cambiarle el apellido a la persona porque precisamente sí creo que tiene que estar con el derecho al olvido. Le voy a poner Berlusconi, no es Berlusconi el apellido, es un caso vinculado al caso Spinac, donde sí estoy diciendo el apellido porque me parece que es un caso lo suficientemente importante, poderoso, que conmocionó la vida nacional durante mucho tiempo, que tuvo efectos políticos, que forma parte de la historia de nuestro país. Y Spinac es un apellido, como lo es Caradima, y como lo es Pinochet, y como lo es Piñera, etcétera. Esos son apellidos que nadie va a pretender que olvidemos ni que se nos prohíba hablar. Pero dentro de la red delictual de Claudio Spinac, que ya sabemos que es una red de prostitución, prostitución infantil, tráfico de drogas, probablemente de armas, asociación ilícita, orgías muy cuestionables desde todo punto de vista y con muchos delitos integrados, había un ex oficial de carabineros, no sé si era oficial, pero un ex carabinero retirado que trabajaba con Spinac, no sé si era el chofer, el asistente, pero no tenía una participación protagónica, que reconoció su autoría, fue condenado y cumplió su pena y salió de la cárcel.
Pero resulta además que este señor tenía un apellido raro, digamos Berlusconi, que no es Berlusconi, y tenía hijos y tenía nietos. Y los nietos tenían la edad que tienen los nietos, 7, 10, 15 años. Y todos sabemos qué pasa cuando en un colegio alguien tiene un apellido raro, uno pone Google, Berlusconi, Leturia, lo que sea, y aparece primero de todo, fulano de tal, condenado, caso Spinac, sale de la cárcel o entra a la cárcel, lo que sea. Oye, tu abuelito, preséntanos a tu abuelito, el tata va a venir a la entrega de premios, mi mamá no me deja ir a tu casa. Eh, Oye, tu abuelo te ha comentado cómo es que, oye, no, not beautiful. Esos niñitos no lo pasaron bien. El solo hecho de pensar e imaginar que sus compañeritos habían visto la información y sabían quién era su abuelo y sabían. Yo creo que hay muchos niños de esa edad que se hubieran sentido mal y que los hubiera afectado el solo hecho de imaginarse de que sus compañeros sabían lo que había hecho su abuelo. Yo creo que en ese caso, el juicio de ponderación, donde tenemos que incorporar todos los elementos jurídicos y fácticos, o sea, los hechos y el derecho, empieza a inclinarse por cosas como que el apellido era raro, que había niños chicos, que la persona ya había cumplido la pena. De hecho, en el artículo 21 de la Ley de Protección de Datos y de la Vida Privada protege este tipo de situaciones especialmente. Yo creo que empiezan a haber situaciones que a uno le podrían decir, mire, stop, esto no lo publique más porque ya no está afectando a una persona, no está hablando de alguien, está hablando de muchas más personas y bueno, esto ya pasó, la persona cumplió su pena, stop, stop, paremos. Ojo, aquí esto fue un recurso de protección que tuvo varias cosas graciosas. Primero, que se dirigió contra EMOL, que es donde aparecía la información. Mal, muy mal, señor abogado, mala nota, equivocación. ¿Por qué? Porque el recurso de protección, después la Corte dijo, también muy mal, ordene a MOL que borre esta información. Bueno, y la tercera, y Puglítico, y el profesor Leturia, y todos podemos estar hablando de este caso, y para cada uno tendría que la Corte Suprema decirnos que no podemos hablar de ello. Aparte, lo obligó a borrar la información, y eso está muy mal. Porque una cosa es tratar de eliminar la información de la faz de la Tierra, porque eso puede haber algún historiador, o queremos mantener registro de las cosas. Una cosa es que la información exista, pero no se divulgue, y otra cosa es querer eliminarla del todo. Creo que hubiera sido mucho más sabio, creo que hubiera sido mucho más pertinente y mucho más útil que la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema le hubiese ordenado a Google que hubiera puesto esta información después de la página 6 o que hubiese ordenado que cambiando el algoritmo, cuando se buscase esto no apareciera directamente de EMOL o que se hubiera corregido, puesto una nota que dijera que la persona ya cumplió su pena. Hay varias, o todas las anteriores juntas. Aquí hay muchos derechos en juego, no solamente libertad de expresión o derecho a la información, con la honra o el derecho de la persona que ya cumplió su condena para hacer una vida nueva. Aquí también tenemos los derechos de los niños que creo yo que merecen vivir y construir una vida libre de perturbaciones, sobre todo cuando los errores no son errores que ellos hicieron, sino que una persona que fue su abuelo, que es su abuelo, que heredó su genética, pero que no tiene los pecados del abuelo no deben afectar a los niños y yo creo que el derecho debe protegernos o protegerlos de ese tipo de situaciones. Esos dos casos creo, voy a comentar muchos más casos después, todos muy interesantes y con distintos matices, muestran un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho de religión. Pero bueno, dijimos, primera situación que justifica, siempre que hay juicio, ponderación y balanceo. Tenemos libertad de expresión, derecho a información. ¿Qué hace que la balanza se incline hacia el otro lado? Uno, siempre el paso del tiempo, evidente, pero privacidad, el derecho a que la gente, autonomía, el derecho a que la gente pueda construir su vida libre de entorpecimientos tontos, de poca entidad. No me parece lo suficientemente poderoso que un hecho de hace 30 años pueda perjudicar la vida de una persona actual cuando hoy día esa noticia no tiene ningún interés. O sea, privacidad, entendido al modo europeo como autonomía, como derecho a construir mi propia vida libre de interferencia e incluso libre de mis propios errores, me parece que el derecho sí tiene que proteger ese tipo de cosas. Primer elemento, privacidad entendido como autonomía, como el derecho a
construir mi propia vida de la mejor manera posible, a desarrollar mis talentos, a ejercer mis derechos, etc. Eso. Segundo, derecho a la resocialización. Si es que va a haber un listado de todos los delitos que alguien ha cometido, ¿qué posibilidades tiene esa persona de reinsertarse? ¿Para qué lo mandamos a la cárcel? ¿Para qué lo sacamos de vuelta? El ideal es que la gente aprenda su lección, reflexione, cambie, pueda iniciar una vida nueva. Si vamos a andar publicando por todas partes que esta persona fue tal, drogadicto, ladrón, estafador, participó en riñas, lo que sea, el cartel de Medellín, etcétera, realmente le haríamos la vida mucho más difícil a muchísima gente, y cuando la gente no tiene una oportunidad de reinsertarse en la sociedad, se ve tentada a caer en la vida que ya conocía, en la vida que le permitió ganarse su existencia antes, en la vida del delito. Entonces, si nosotros no ponemos un poquito de ayuda en que las personas que han ya pagado su condena puedan vivir tranquilamente, vamos a invitarlas a que vuelvan a delinquir y a que vuelvan a meterse en problemas. Creo que tenemos que cuidar eso en forma muy significativa. También les voy a comentar muchos casos sobre esto, pero ese es el titular. Primero, privacidad entendida como autonomía, entendida como el derecho a desarrollar nuestra vida libre de interferencia. Segundo, el derecho a la resocialización cuando alguien ha cometido algún error. Y aquí también meto DICOM. ¿Cuánta gente ha tenido una apertura económica, no tuvo trabajo, tuvo que ayudar, hacer un gasto muy grande porque algún familiar tuvo un problema, una enfermedad y no pudo pagar una cuota de la tarjeta de crédito? Y aparece el DICOM. Está bien, pague. Pero si ese capítulo sucedió hace 20 años, está muy bien que se limite que ese fallo de hace 20 años no sea una mancha en la vida de la persona por los siglos de los siglos, y si hay una ley que pone límites a eso, yo la apoyo. Hay una especie de derecho al olvido también similar al que hay con los antecedentes penales. Otra situación importante e interesante tiene que ver con la imparcialidad de los tribunales y con el debido proceso. Si es que yo, sobre todo, imagínense ustedes en países donde hay jurados, si es que yo me permito decir que una persona que es sospechosa de un delito tiene un pasado horrible, muy feo, etcétera, etcétera, es posible que eso influya en los sentimientos del jugador. Voy a poner un caso, a pesar de que dije que en este video no iba a hablar mucho de casos, porque los casos son infinitos, son bellísimos o muy interesantes, bellísimos para nosotros desde el punto de vista conceptual, pero voy a contar un caso que sí es muy famoso, a mí siempre me ha choqueado mucho, que es Melvin versus Reed, Estados Unidos, un pueblo del interior, chiquitito, hace mucho tiempo atrás, pueblos súper conservadores, súper casi rurales, aunque hayan estado en Estados Unidos. O sea, no son Nueva York, no son San Francisco, pueblos del interior de Estados Unidos. Sucede un asesinato y el diario local, no sé cómo se entera, de que una señora, puede ser la sospechosa de haber cometido ese brutal crimen. ¿Por qué? Porque descubre y revela algo que nadie en el pueblo sabía, que es que a los 18 años o a los 20, me puedo equivocar en algún detalle, había trabajado en la incipiente industria pornográfica de aquellos tiempos, calle 42, Nueva York, que había tenido unos videos prohibidos, y alguien que era capaz de hacer una cosa así y de ocultarla, por supuesto el marido no sabía, los hijos no sabían, era capaz de hacer cualquier cosa. Esa persona se ve con la vida destruida, acusaciones, por supuesto mucha gente del pueblo, los que estaban en el jurado probablemente pueden haber pensado que sí, que esa persona que influye en algunas personas, puede influir un poco más. Pero el problema no terminó ahí, el problema siguió, porque después hicieron una producción, un musical, que se llama The Red Kimono, el kimono rojo, que tenía que ver con esta situación, con la película El Red Kimono, o el kimono que usaban probablemente en la película, que yo no he visto, así que no tengo idea, pero me imagino que tendrá que ver con ello, y con la situación que se había provocado, donde ahí ya es más complejo, porque uno podría decir, la película que alguien hizo a los 18 años, cuando hoy día tiene 45, en un momento de
en ese momento, no tiene que perseguirme el resto de mi vida. Pero el hecho que se produjo el año pasado, donde toda la atención de Estados Unidos se vio dirigida ante esta situación tan loca, tan extraña, de esta dueña de casa que nadie se había enterado, ni siquiera su marido, sino Reed, que había tenido esta performance en el pasado. Bueno, lo convierte así en un hecho más actual. ¿Es legítimo hacer un musical sobre ese caso? La señora, los niños, musical. ¿Es tan importante? No. No les voy a contar cómo termina el caso. Si ustedes quieren, lo pueden investigar por su propia cuenta. Melvin vs. Reed. Pero para demostrar que a veces dar a conocer ciertas informaciones del pasado puede afectar la imparcialidad de los juzgadores, sobre todo en los países donde hay jurados. Y de hecho, existe la tentación, y si existe la tentación, existe en realidad, lo pueden ver ustedes en muchas series, de los abogados, de hacer estrategias para revelar informaciones de distintas personas involucradas para generar una emoción o una convicción en los miembros del jurado por formas indirectas. Vean O.J. Simpson, vean El crimen de Alcácer, vean películas que están en Netflix. Cómo los abogados utilizan los medios de comunicación, la prensa, informaciones del pasado para provocar o inducir cierta como estrategia dentro del juicio con asuntos que no están dentro del juicio. Entonces, me parece a mí, ahí donde hay leyes que limitan, regulan, establecen ciertas limitaciones para que alguien no vea arruinada su vida o para que no se presione a los tribunales por hechos del pasado, yo creo también que es una razón suficiente para establecer limitaciones a la libertad de información y de expresión. Hemos visto autonomía, ¿cierto? El derecho a hacer su propia vida. Voy a contar un caso chiquitito, no me resisto también. John Sidis. Era uno de estos niños genios que los papás los alimentan con benzina de 5000 octanos y hiperestimulados. Me puedo equivocar a los datos, véanlo ustedes en internet, pero a los 5 años, 5 idiomas, a los 10 años sacaba el máximo puntaje en el SAT, a los 12 entra a Harvard, va estudiando varias carreras, y a los 15 o 20 se aburre y decide irse a vivir debajo de un puente, vagabundo, a criar perros, a vivir en lo que en Chile sería el hogar de Cristo, diciendo, me cargó esto, me cargó que me utilizaran, me cargó la fama, me cargó no tener una vida, listo. 30 años después, reportaje. ¿Qué pasó con John Sidis? Primera página de algún tabloide importante norteamericano. Y él alegando, diciendo, tengo derecho a vivir en mi anonimato. Y yo quiero ser anónimo. Yo quiero vivir una vida alimentando a los perros vagos, ayudando a la gente. No quiero que hablen más de mí. Yo fui un personaje público. Hubo mucho interés en mi persona porque mis papás me convirtieron en esa especie de monstruillo. Pero me carga eso, yo quiero salirme de eso. Puedo vivir tranquilo sin que me persiga mi pasado por siempre. Eso es autonomía al estilo del que protege el derecho al olvido. Bueno, autonomía, eh, debido proceso. Dijimos también el efecto resocializador que debe tener la pena y que si andamos recordando todo el tiempo los delitos de la gente, no se cumple para nada. Otra situación, voy a agregar, protección de las víctimas. Protección de las víctimas es algo que siempre puede existir, pero cuando alguien ha estado involucrado en un delito, alguien ha sido sometido a una estafa, a una violación, y esa información se publica, ya es desagradable quizá que se publique en ese mismo momento, pero mucho más desagradable es que durante todo el resto de la vida la gente siga acordándose que fuiste tú la persona que le robaron el celular y que aparecieron las fotos publicadas en todas partes, etcétera, etcétera. Uno podría decir, ¿sabe qué? En estos casos, en casos donde hayan abuso, donde haya habido gente que lo haya pasado mal, limitemos que se ponga información. Hay distintas formas, uno puede decir, por lo menos que no se ponga foto, que se pongan las iniciales, que después de tanto tiempo se le pregunta, bueno, las fórmulas son muchísimas, no estamos hablando de blanco y negro,
Pero hay algo ahí, hay un punto cuando la gente dice, mira, no quiero que todo el mundo siga hablando de mí por el resto de la vida, por algo en lo cual yo fui víctima. Pero ahora, pero ahora vamos a hablar de otra cosa. Estamos hablando aquí argumentos que justificaban la existencia del derecho al olvido y que en el juicio de ponderación hacían que la balanza se inclinara más hacia la privacidad, hacia la resocialización, hacia la imparcialidad de los tribunales, hacia la protección de las víctimas y quisieran que la libertad o el derecho a expresarse, a informar, cayeran un poquito, ¿cierto? Y que fuera, uno dijera así, en este caso que estoy analizando, se justifica más proteger la vida de los niños, de las víctimas, de las personas que ya han cumplido su condena, antes que este fanatismo talibán con la libertad de expresión, cuando ya el peso, el interés público que hay detrás y que justificaba afectar la privacidad, el honor, etcétera, cayó por el solo efecto del tiempo. Pero también hay situaciones que son ultra resistentes al derecho al olvido. Cuando estamos hablando del derecho al olvido, les reitero, no estamos hablando de obligar a olvidar, estamos hablando de cuánto puede divulgarse masiva y públicamente con protección constitucional informaciones que en algún momento tuvieron interés público. Hay situaciones, y por lo tanto, nunca estamos hablando de desaparición de información, nunca estamos hablando de borrar, de destruir, estamos hablando de limitar, volver a divulgar masivamente ciertas cosas. Ahora, hay situaciones que en este juicio de ponderación y balanceo van a costar que se muevan y que son situaciones que son especialmente protegidas en cuanto a el derecho que tenemos nosotros a informar y a hablar sobre ellas y que por lo tanto van a ser resistentes al derecho al olvido. Primero que nada, sí también quisiera decir que el interés público puede ser dinámico. No es algo que sufra una pendiente, una declive de depreciación en la información con el tiempo, no. Una información puede ser de interés público hoy, un accidente que hay en la calle, etcétera, donde se ven involucrados tales y tales personas, decae con el tiempo. Pero si la persona que estuvo involucrada en esos hechos quiere ser, por ejemplo, candidato a presidente de la República, evidentemente uno puede decir, oye, pero tú fuiste, o sea, si yo quiero ser ministro de salud y le firmé una alcoholemia cero a un rockero que era absolutamente impresentable, increíble, que en el accidente que tuvo no hubiera estado con alcohol o con drogas, como el que sabe, estoy dando información. Yo le podría decir, oiga, usted firmó la alcoholemia cero de fulano de tal. Eh, pues sí, pasó hace 20 años, pasó hace 70 años, pero bueno, a eso el punto que quiero recalcar es que la información puede ser dinámica y ciertos hechos que estaban decayendo en la información por descubrirse algún elemento, por aparecer algún dato, porque supimos que una de las personas que supuestamente estaba muerta no estaba muerta, ¡paf! Pasa a estar una información que tenía muy poco interés público, pasa a tener altísimo interés público en algún momento. Entonces, eso es importante tener en cuenta antes de empezar a hablar de situaciones resistentes al olvido. Ahora, se las pueden imaginar ustedes, no quiero seguir hablando, pero en general hay algunas situaciones donde es importante conservar los antecedentes y poder seguir hablando de ellos. Hay temas que tienen que ver con seguridad pública. Hay gente que le gusta esto de los registros de ofensores sexuales. A mí no. Pero sí podría creer que un cierto papel de antecedentes por un tiempo va a hacer que durante ese tiempo se mantenga un cierto recuerdo o derecho a conocer qué personas han estado en la cárcel y quienes se han resocializado y quienes no. En general, las personas, los hechos vinculados con la historia de un país, con todo tipo de historias, las cosas que han conmocionado a un país, las cosas vinculadas con la vida pública, no podemos pretender que sean olvidadas. Recién mencioné el caso Spinac, el caso Caradima, los casos de corrupción que han habido en los distintos gobiernos, las violaciones a los derechos humanos. No hay derecho al olvido para ellos. Y no conviene. El ideal es que podamos hablar
de esas cosas permanentemente. Las actuaciones judiciales, tema complicado. En general las actuaciones judiciales son públicas, es una garantía para todo el mundo. Los abogados estudiamos la jurisprudencia, estudiamos casos que después los vemos en clase. Eh, Impedirnos volver a hablar sobre esos casos sería algo bastante delicado. Quizás nos podrían pedir, y de hecho lo estamos haciendo, y lo hicimos cuando dijimos Berlusconi y no el verdadero nombre de la persona afectada por la situación de derecho al olvido, el caso Spinac. Nos podrían pedir, puede hablar del caso, pero no diga el nombre de la persona. Lo podemos hacer. Ojo, no es obligación legal. En Chile podría yo decir el nombre completo de la persona que está en este caso y seguramente ustedes lo googlean, lo van a encontrar en 20 segundos. Pero me tomo la libertad, me tomo el capricho, creo que es bueno proteger a veces a algunas personas y el objetivo que tengo con este caso, que es comentárselos e informarles y decirles de qué trató, y qué pasó, de qué consecuencias, qué nos puede dejar, se mantiene perfecto, sin necesidad de decir si se llamaba Berlusconi, Letulia, Soto, Martínez o lo que haya sido. Pero quiero recalcar, hay en las actuaciones judiciales eh, una situación especial de resistencia al olvido. Datos estadísticos, datos científicos, no se pueden borrar. Si alguien quiere hacer una investigación de qué personas tuvieron influenza el año 2019 en Chile, en 50 años más, y saber que fuimos las personas que comimos huevos con omega 3 o que tal, que ascendencia mediterránea, caucásica, afroamericana, investigaciones científicas requieren datos personales. Uno puede decirle, ok, usted investiguelo y vea si el señor Leturia tomaba o no tal medicamento, si sus abuelos, bisabuelos tenían algún antecedente. Está muy bien. Permitir que acceda a esa información a lo mejor es vital para hacer ciencia, pero no es lo mismo autorizarlo a ellos, y para ello es fundamental que la información se mantenga, a decirle usted publique esta información por la televisión. Porque el señor Leturia haya tenido una enfermedad tal y tal. Imaginémonos que yo haya sido cufato, que haya estado internado en un hospital psiquiátrico durante el verano último. Puede ser muy importante para saber si eso tuvo algo que ver con la influenza que tuve hace algunos meses atrás, pero probablemente también sea importante para saber si es que los alumnos deben tomar mi curso o no. Pero en 40 años más, cuando esté jubilado, que alguien titule en la portada de algún diario que en algún momento tuve yo algún alguna crisis psicológica, emocional, lo que sea, yo podría decir, hey, estoy retirado, esto no tiene, no sé, estoy retirado tampoco, soy una figura hiperpública, pero esto debería estar protegido. Las fichas médicas yo las protegería siempre, pero para algunos casos especiales de investigación podría permitir el acceso a ellos con secreto y prohibición de que esas informaciones se vinculen. Voy a hacer otro podcast contando casos de derecho al olvido, cómo se han resuelto en Chile, fuera. También es un tema muy bonito. Les recuerdo, el derecho al olvido no existe. No hay pueden buscar leyes, no van a encontrar ninguna línea que diga la Constitución garantiza el derecho al olvido. Pero es un derecho nuevo, es un derecho que está agarrando mucha fuerza, que tiene esta doble vertiente de olvido propiamente tal, cuando el paso del tiempo hace que el interés público de una información decaiga de tal manera que cuando hacemos un juicio de ponderación o balanceo, gane los otros derechos de la personalidad antes que el derecho a informar o publicar sobre ellos. Y existe también el derecho al olvido, o el falso derecho al olvido, porque el que está más de moda hoy día, que es el derecho al olvido vinculado con el mundo de Internet, el mundo tecnológico, la veas data, el borrado de datos, la corrección, los derechos ARCO, que le llaman, que es el derecho a que si algo sale en Internet sobre mí y está incorrecto, yo le digo, hey, bórrelo, o desindéxelo, o eso no tiene derecho a publicarlo, o no lo ponga en la primera página. Internet puede afectarnos mucho la vida, para bien y para mal. Si tenemos cuidado de que ciertos datos íntimos, datos privados, controlarlos, realmente nos va a servir mucho más que perjudicar. Pero tenemos que tener ese cuidado y es un tema que va a tomar mucho tiempo resolverlo. Recuerden que Internet es una realidad global. Hasta el momento estamos acostumbrados a leyes locales.
leyes de nuestro Congreso, nuestro Poder Judicial, nuestro gobierno. ¿Cómo regulamos hoy día Internet? Si los gringos entienden una cosa distinta. Bueno, ojo, en Google, después de que fue el famoso caso Google, se hizo un comité interno formado por gente supuestamente de muy alto nivel, por lo menos varios de ellos, pero están haciendo un esfuerzo, porque si no el negocio se les va a caer, si no se les va a empezar a generar muchísimos problemas. Y si aparece algo en Google hoy día que ustedes no están de acuerdo y quieren que se borren, hay mecanismos para decir denuncie esto, infórmenos, solicite que esta información se saque, etcétera. Hay un mayor respeto, no hay una regulación internacional total, global, categórica. No tenemos muy claro cómo resolver hasta dónde llegar en cada uno de estos elementos, pero ya las propias empresas están incorporando mecanismos para sacar información que es falsa o que puede perjudicar, etcétera. Eso es un derecho muy antiguo, construido jurisprudencialmente a partir de otros derechos y que en el fondo permite que nuestro pasado no nos persiga, no nos arruine y podamos ser los arquitectos de nuestro propio destino, nuestra propia vida, gozar, usar al máximo nuestros derechos y que nadie aproveche el poderosísimo Estatuto de la Libertad de Expresión, construido para hablar de hechos y asuntos de interés público, que nadie utilice ese poderosísimo estatuto en perjudicar nuestras vidas. Estoy haciendo algunos podcasts un poquito más cortitos, aunque la materia es larga, y voy a hacer otro específicamente dedicado a casos sobre derechos del olvido. Gracias.